¿Te imaginas trabajar solo 3 días a la semana? En un mundo agotado, la historia de Kaikar, un planeta ficticio con 20.000 años de paz, nos ofrece un espejo. Allí no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Su jornada laboral es de solo 3 días, dedicando el resto del tiempo al arte, la convivencia y el desarrollo personal. Esto es posible gracias a una educación que no estandariza, sino que potencia los talentos únicos de cada persona desde la infancia, creando ciudadanos que aportan desde su pasión. Curiosamente, su unidad no nació de la abundancia, sino de una amenaza compartida. La geografía extrema de su planeta los obligó a colaborar para sobrevivir. Hoy, su mayor miedo no es un desastre natural, sino olvidar los principios que los hicieron grandes. Kaikar nos demuestra que el progreso no es acumular, sino liberar tiempo y realizar nuestro potencial. ¿Te imaginas un mundo sin guerras desde hace 20.000 años? Un lugar donde la gente solo trabaja 3 días a la semana y dedica el resto del tiempo a crear, a aprender, a vivir. Pues ese lugar existe. Se llama Kaikar, y hoy te voy a contar su secreto. El planeta Kaikar es un mundo de extremos. Al norte, un altiplano helado, lleno de minerales preciosos. Al sur, una selva volcánica vibrante, con frutas y especias exóticas. ¿Qué crees que pasó? En lugar de pelear por los recursos, crearon el rito de reciprocidad, un sistema de intercambio que ha garantizado la paz por milenios. Su único enemigo común es la propia geología del planeta, los terremotos y volcanes. Esto los obliga a colaborar para sobrevivir. Pero lo más fascinante es su sociedad. La jornada laboral es de solo 3 días. El tiempo libre no es un lujo, es el centro de la vida. Se usa para el arte, la cultura, el deporte y para estar con otros. Su sistema educativo es una maravilla. Desde pequeños, buscan el talento innato de cada niño y diseñan un plan de estudios personalizado. Su lema es que no existen niños sin talento, solo talentos por descubrir. Esta forma de vida se apoya en una filosofía profunda. Los caikeses creen que el individuo y el cosmos son uno solo, que la evolución no es algo del pasado, sino una tarea consciente y diaria. Cada decisión ética y optimista que tomas te perfecciona, y a la vez, perfecciona al universo. Su objetivo es la trascendencia plena, que no es escapar de la realidad, sino vivirla al máximo, en total coherencia, expandiendo la conciencia como una espiral que crece hacia el futuro. El modelo de Kaikar nos demuestra que otra forma de vivir es posible. Una sociedad basada en la cooperación, el desarrollo personal y la conexión con el universo. Quizás su mayor lección sea que la verdadera amenaza no está afuera, sino en la ignorancia y en no atrevernos a construir un mundo mejor. ¿Qué opinas? ¿Podríamos aprender algo de Kaikar? A ver, ¿qué pasaría si un mundo lleno de terremotos y volcanes, en lugar de vivir en guerra, viviera en paz? Bueno, pues ese mundo existe, se llama Kaikai. Es una civilización que nació literalmente de los extremos, y hoy vamos a desentrañar exactamente cómo lo consiguieron. Y es que aquí está la gran paradoja, ¿no? Por un lado, una amenaza constante, geológica, brutal. Y por el otro, 20.000 años de paz documentada. ¿Cómo es posible? Vamos a meternos de lleno en este misterio.
Resulta que esta sociedad decidió algo radical, priorizar el bienestar por encima de lo material. Y lo más increíble es que transformaron sus peores amenazas en su mayor fortaleza. Miren, para empezar, su geografía es clave. Hay un solo y gigantesco supercontinente. ¿Qué significa esto? Pues que desde el principio, hace 2 millones de años, el espacio nunca fue un problema. La competencia por el territorio, casi inexistente. Y ahora viene lo más interesante. Cómo la geografía, que dividía al planeta de forma tan radical entre norte y sur, se convirtió irónicamente en el pegamento que los unió a todos. Es que son como el día y la noche. En el norte, un desierto helado, pero lleno de metales y minerales. En el sur, una selva volcánica, súper calurosa, pero repleta de frutas y especias. Cada uno tiene justo lo que al otro le falta. El escenario perfecto para una colaboración inevitable. Y aquí entra en juego algo fascinante, el rito de reciprocidad. Ojo, no es un simple acuerdo comercial, para nada. Es un sistema que lleva 20.000 años funcionando, basado en rituales, en danzas. Es el corazón cultural de Kaikar, la base de su empatía y de esa paz tan duradera. El intercambio es el motor de su sociedad. El norte da metales, el sur da alimentos y una zona central que facilita todo. Pero, más allá de este trueque vital, fue una amenaza común la que de verdad selló su unión para siempre. Porque al final del día, su verdadero enemigo no era el vecino, era el planeta mismo. Los terremotos, los volcanes, eso los obligó a colaborar. El conocimiento científico para predecir y sobrevivir se convirtió en la prioridad número 1, por encima de todo. Bueno, y con esta base de cooperación tan sólida, los caiquesas pudieron construir una sociedad que le da un significado completamente nuevo a la idea de trabajar. Este número, el 3. Parece simple, ¿verdad? Pues es probablemente la idea más revolucionaria de toda su cultura. Y es que representa los días que trabajan a la semana. Sí, solo 3. Así como suena. La semana laboral es de 3 días, y si alguien quiere, puede trabajar un cuarto día en proyectos personales o para ayudar a la comunidad. Esto lo cambia todo, porque su recurso más valioso no es el dinero, es el tiempo. El foco pasa de acumular cosas a acumular experiencias. ¿Y cuál es el resultado? Pues ciudades que vibran, que están llenas de vida. La gente usa todo ese tiempo libre para el arte, el deporte, para conversar, para conectar. Viven una cultura del disfrute, del goce, vital. Y todo esto genera un círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo. Empiezan con energía limpia y sostenible. Eso permite reducir el trabajo, lo que da más tiempo libre. Ese tiempo se invierte en crecer como personas, lo que lleva a consumir menos y, por lo tanto, a reforzar la sostenibilidad del sistema. ¡Es brillante! Entonces, la pregunta es, ¿cómo se prepara a la gente para una vida así? Una vida con propósito, y no solo para producir. Pues como se podría esperar, todo empieza con una forma de educar totalmente distinta. Su sistema educativo tiene 2 fases muy claras. Los primeros años son de pura exploración, de jugar, de socializar, de aprender empatía. Pero a partir del 5.º año, todo cambia. No hay un currículo estándar. Se crean programas de estudio personalizados para cada persona, basados en sus talentos únicos. Y se basan en un principio que es muy poderoso. Talentos sacan talentos. La idea es que si te enfocas en desarrollar tu talento principal, ese que se te da natural, eso mismo actúa como un motor que despierta y potencia otros talentos. Así se aseguran de que todo el mundo aporte desde un lugar de alegría y plenitud. Y claro, una sociedad tan particular solo puede sostenerse sobre una filosofía de vida igualmente única, una que redefine el propósito mismo de nuestra existencia. Su creencia fundamental es esta. Hay una relación total, inseparable, entre cada persona y el universo. No existe el aislamiento. Cada ser es una pieza vital del cosmos, y a la vez, el cosmos entero reside en cada ser.
Para ellos, la evolución humana no se detuvo hace miles de años. Es un trabajo que nunca termina. No es algo biológico, sino un ascenso espiritual. Y el motor de ese ascenso son las decisiones que toma cada persona, decisiones conscientes, creativas y pacientes. ¿Y cómo se imaginan este proceso? ¿Lo visualizan como una espiral de conciencia? El primer elemento es el espacio, pero no como un vacío, sino como una dimensión infinita de puro potencial, un campo de expansión y liberación total. El segundo elemento es el tiempo, y tampoco es un reloj avanzando, es más bien un motor eterno, una fuerza que empuja esa espiral siempre hacia adelante, garantizando que el camino de mejora no tenga fin. Y justo en la danza entre ese espacio infinito y ese tiempo eterno es donde surge la conciencia humana. Nuestra conciencia se convierte así en la experta del presente, del aquí y el ahora, que es el único lugar donde podemos tomar las decisiones que de verdad importan. Ahora, claro, acceder a esta espiral evolutiva no es algo que simplemente pasa, no es automático, es una elección muy consciente. Depende de la calidad de nuestras decisiones, de ser creativos, pacientes y, quizá lo más importante, de tener un optimismo de base, una confianza total en nuestro propio potencial. Al final, la historia de Kaikar nos deja flotando una idea muy potente. Quizá nuestros mayores desafíos, esos que parecen barreras insuperables, son en realidad una invitación, una oportunidad para construir, juntos, un mundo mucho mejor y más unido. Terminaba el segundo año de mi servicio militar, cuando nos embarcamos en el camión de tropas, número 70, para una misión. Viajamos toda la noche por un camino de lodo, con un frío que se metía hasta los huesos. Al amanecer, llegamos a un bosque oculto, en el sur. El capitán, con su autoridad de siempre, nos dio instrucciones breves. Solo sabíamos que era una misión especial. Nos entregó equipo nuevo en cascos, mochilas de supervivencia, fusiles de última generación y municiones. La orden era simple: llegar a un punto a 11 kilómetros, a pie, lo más rápido posible. La ruta era impenetrable para vehículos, y la lluvia ya estaba borrando el sendero. Teníamos que correr por una senda estrecha, bordeando una colina. Salimos de uno en uno, con 1 minuto de diferencia. Todo era muy extraño. No parecía un entrenamiento normal. ¿Por qué tanto secreto? Algo me inquietaba. El corazón me latía a 1000. El capitán nos había dicho con voz enérgica: por ningún motivo vayan a perder su fusil. Si eso sucede, desearán estar muertos. Perder el fusil antes morir. Me repetía. Empecé a correr, y a los 2 kilómetros, mientras miraba el enredo de ramas y el cielo gris, di un mal paso. Tropecé con un tronco y salí rodando colina abajo. Chocaba contra los árboles. Mi ropa se desgarraba y todo lo que llevaba en la mochila se dispersó por la quebrada, incluyendo mi fusil. Recordé las palabras del capitán y lamenté no estar muerto. Me sentí un idiota. Comencé a buscar mis cosas, adolorido y sangrando. Empezaba a llover. Logré recuperar parte de mi equipo de supervivencia. Me lavé las heridas y me senté a descansar. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me escuchó. Estaba solo, herido y desarmado. El tiempo pasó y me quedé dormido entre la maleza. Desperté sobresaltado por una voz imperativa que gritó: «¡Quieto ahí!». Al abrir los ojos, vi a un soldado apuntándome. No era de nuestro ejército, era un soldado enemigo. Por un segundo, el terror me paralizó, pero luego vi que estaba solo, igual de desorientado que yo. Le hablé con calma, le mostré que no tenía fusil, que estaba herido. Le hice un gesto como diciendo: «Estoy a tu merced». Él, que era más joven que yo, bajó la guardia. Me dijo con voz: «Trista, yo tampoco le veo sentido a esto. Vivía tranquilo, amaba a una chica,
y quería ir a la universidad. Vi una oportunidad y le respondí que yo también era un hombre de familia, que quería vivir y disfrutar mi vejez. Él me confesó que su padre, un militar estricto, lo obligó a enlistarse, que él en secreto soñaba con ser actor. Tonterías, tristes tonterías, dijo amargado. La palabra guerra resonó en mi cabeza. Ahora entendían, nos habían enviado como carnada a la frontera. Para calmar la tensión, le hablé de música. Descubrimos que nos gustaban las mismas bandas de rock. Hablamos de fútbol, de actuación. Por un momento, en medio de la guerra, reímos juntos. Pero la charla se fue apagando. Él se veía cada vez más confundido. De repente, saltó, me apuntó de nuevo con el fusil, y con las manos temblando me dijo: «Desaparece de aquí. Te doy 30 segundos». Y comenzó su cuenta regresiva. 30, 29, 28. Salí corriendo como un loco entre los arbustos, sin mirar atrás. Podía sentir la tensión, esperando el disparo. Y entonces lo oí. El sonido atronador de su arma. Me preparé para lo peor. Pero nada, seguí corriendo. Pensé que me había perdonado la vida, que había fallado a propósito. Pero entonces, mientras corría, una revelación me golpeó como un rayo. Ese tiro no había errado. Lo sentí en mi corazón, y las lágrimas llenaron mis ojos. Me desplomé en el suelo. La bala de mi enemigo no era para mí, Annie. Él no quería matarme. Esa descarga fue una elección personal. Optó por terminar su propia batalla, esa que libraba contra la figura opresora de su padre. Liberó su propia patria interior. Se fue en un destello atronador, dejándome a mí con la amarga vergüenza de seguir viviendo en este juego de falsas hostilidades, tan lejos de lo que significa una vida en paz. ¿Y si te dijera que una semana laboral de 3 días, una educación sin competencia y una economía basada en la felicidad y no en el dinero, ya existen? No, no en nuestro mundo. Hablemos de Kaikar, una civilización teórica descrita por Wen Marken, que nos sirve como un espejo para cuestionar todo lo que damos por sentado. Imagina un planeta con un solo supercontinente. El norte tiene metales, el sur tiene frutos exóticos y el centro es el granero. No hay necesidad de guerras por territorio, solo un intercambio pacífico que ha durado 20.000 años. Pero su verdadera unión vino de una amenaza común: la geología violenta de su propio planeta. Terremotos y volcanes constantes los obligaron a cooperar para sobrevivir. En lugar de luchar entre sí, su único enemigo eran las fuerzas de la naturaleza. Hoy, su mayor miedo no es un volcán, sino que su propia sociedad se derrumbe por la ignorancia. Su sistema empieza con la educación. Olvídate de las notas y la competencia. Los niños exploran, juegan y aprenden empatía. A los 5 años, detectan sus talentos naturales y les crean un plan de estudios personalizado. Su lema es: talentos sacan talentos. El objetivo no es encajar en el mercado laboral, sino descubrir tu pasión para contribuir al bien común. Esto libera la mente de la ansiedad por el rendimiento y la enfoca en la creatividad y la curiosidad. Y esto nos lleva a su economía. En Kaikar, el trabajo está al servicio de la vida, no al revés. Trabajan solo 3 días a la semana. ¿Cómo es posible? Gracias a una gestión ultra eficiente de energía limpia y a una cultura de bajo consumismo.
La verdadera riqueza para ellos no es acumular cosas, sino experiencias. El tiempo libre, que es la mayor parte de la semana, se invierte en arte, deporte, conocimiento y comunidad. Miden su progreso en goce vital, no en producto interno bruto. Todo esto se sostiene en una filosofía profunda. La vida es un viaje infinito de mejora consciente. Creen que al mejorarte a ti mismo, mejoras el universo entero. El optimismo no es una simple esperanza, es la fuerza creativa que impulsa cada decisión. No buscan una recompensa en el más allá, sino vivir en plenitud y coherencia aquí y ahora. Kaikar es una ficción, sí, pero nos plantea preguntas muy reales. Ellos se unieron por una amenaza geológica. Nosotros enfrentamos nuestras propias amenazas, como la crisis climática. ¿Qué nos impide usarla como un motor para cooperar en lugar de competir? El modelo de Kaikar no es una receta para copiar, sino una invitación a pensar. Nos pregunta, ¿qué decisiones podemos tomar hoy para construir un futuro más sostenible y, sobre todo, más humano? Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó, suscríbete para más ideas que desafían nuestro mundo. ¿Has sentido alguna vez que la vida es un viaje constante de superación, un camino de aprendizaje que nunca se detiene? Esa intuición es el eco de una verdad universal. La filosofía kaikesa nació para darte un mapa en ese viaje de evolución personal, la espiral de la conciencia. Antes de empezar, hay una idea fundamental que lo cambia todo. Tú y el cosmos son uno mismo. No eres una pieza aislada del universo. Eres una parte activa y esencial de él. Cada vez que te mejoras, mejoras una parte del universo. Tu crecimiento es el crecimiento del todo. Con esto en mente, la meta del viaje es la trascendencia plena. Pero no te asustes con la palabra. En kaikesa, trascender es algo práctico. Significa 3 cosas. Vivir plenamente en el aquí y el ahora, lograr una coherencia total entre lo que piensas, dices y haces, y realizar tu máximo potencial. Es llegar a ser la mejor versión posible de ti mismo. Ahora, ¿cómo es el camino? Imagina tu evolución no como una línea recta, sino como una espiral que crece sin parar. Esta espiral se expande en el espacio, simbolizando cómo tu libertad y tu conciencia crecen cada vez que rompes una limitación o aprendes algo nuevo, y al mismo tiempo, se mueve hacia adelante en el tiempo, en un progreso eterno hacia la perfección. Tu conciencia nace justo en la unión de ese espacio infinito y ese tiempo eterno, en el presente. Pero esta espiral no se mueve sola. El motor eres tú, son tus decisiones. Cada vez que eliges de forma paciente, consciente y creativa cómo quieres ser y qué quieres hacer, estás impulsando tu propia espiral. Y el combustible que alimenta ese motor es el optimismo. No una esperanza ingenua, sino una confianza profunda que te da la seguridad para tomar decisiones valientes y avanzar. La trascendencia no es un ideal lejano. Es un proceso práctico que empieza con tu próxima decisión. El viaje comienza aquí y ahora.
Eres el arquitecto de tu propio crecimiento. El camino está en cada decisión que tomas. Hoy vamos a analizar una serie de textos que, la verdad, describen un lugar que desafía casi todo lo que pensamos sobre cómo debe funcionar una sociedad. Se llama Kaikar. Es un planeta enano que, según estos escritos, ha logrado mantener 20.000 años de paz. 20.000. Una cifra que cuesta hasta imaginar. Totalmente. Así que la misión que nos hemos propuesto es intentar desentrañar cómo es posible. Cómo una civilización puede priorizar el bienestar, la creatividad, por encima de lo material de una forma tan radical. Claro. Para entender la casa, supongo que primero hay que mirar los cimientos, ¿no? El terreno. Y en Kaikar, todo, absolutamente todo, parece empezar con su geografía. Totalmente. Y es que en Kaikar, la geología no es un simple telón de fondo. Para nada. Es la arquitecta de su civilización. La arquitecta. Sí. Su planeta es sísmicamente muy activo, un lugar bastante hostil. Y esa lucha constante, compartida, contra su propio mundo, fue lo que los obligó a unirse desde el principio. O sea, convirtieron una amenaza existencial en su mayor pilar social. A ver, pintemos ese cuadro geográfico porque es clave. Los textos lo describen como un único supercontinente, Gigante. Ajá. rodeado por un océano que se pierde en el horizonte. De entrada, esto ya es un factor enorme, ¿no? No hay fronteras que disputar, ni vecinos que invadir. Exacto. Se elimina de raíz un foco de conflicto clásico. Pero dentro de ese continente los contrastes son brutales. En el norte, por ejemplo, tenemos el altiplano gélido, una tierra de cumbres que llegan a los 7.000 metros. Sus habitantes son descritos como altos, de piel pálida, y se especializan en minería de metales, cristales y, también en el pastoreo. Y en el polo opuesto, literalmente, está el sur. La selva volcánica. Una zona de actividad geológica brutal. Sí. Con volcanes, fumarolas, pero gracias a eso mismo, tiene unos suelos increíblemente fértiles. De ahí vienen frutos, especias. Sus habitantes son, al contrario, de complexión robusta y piel oscura. Y conectando estos dos extremos, en el centro hay una zona que llaman el crisol. El corazón, digamos. Exacto, el corazón. Con sus grandes ríos, valles fértiles, funciona como el centro agrícola y, sobre todo, el punto de encuentro de estas dos culturas. Pero aquí me surge la primera gran duda. A ver. La historia de muchos mundos, incluido el nuestro, nos enseña que cuando un grupo tiene algo que el otro necesita desesperadamente, eso no siempre lleva a la cooperación. No, para nada. A menudo lleva a la dominación, al conflicto. ¿Por qué en Kaikar fue diferente? Esa es la pregunta del millón. En los textos apuntan a una combinación de factores. Primero, la interdependencia era total, absoluta. No era una ventaja, era cuestión de supervivencia. O sea, no había otra opción. Ninguna. Los del norte tenían los metales para la tecnología, las herramientas, pero se morían de hambre sin la comida del sur. Y los del sur tenían comida de sobra, pero sin los metales del norte no podían construir, no podían avanzar. No había un desequilibrio de poder. Justo. Ninguno podía someter al otro porque se necesitaban por igual. Y segundo, había espacio de sobra. La competencia por el territorio nunca fue un problema. Así que la cooperación no fue una elección moral, sino la única opción lógica sobre la mesa. Exacto. Y esa lógica se formalizó en algo que lleva 20.000 años en pie. El rito de reciprocidad. Que suena a un acuerdo comercial. A primera vista sí. Un sistema de trueque a gran escala. Pero los textos insisten en que es mucho más. No es una simple transacción. ¿Qué más es entonces? El rito incluye danzas, música, ceremonias de agradecimiento. Es un evento cultural que refuerza la empatía. Ah, claro. Los textos describen escenas muy vívidas, ¿eh? Imagina un minero del norte que solo ha visto hielo y roca probando por primera vez una fruta de la selva. O a un agricultor del sur maravillándose con un cristal que canaliza la luz de una forma que nunca había imaginado.
Es en esos momentos donde se forja la paz. Mientras tanto, mientras ellos celebran esto, tienen un enemigo común que nunca duerme. La propia Kaikar. Los terremotos, las erupciones. Esa es la verdadera amenaza constante. Y esa adversidad compartida es la fuerza unificadora más potente que tienen. Y supongo que eso los llevó a colaborar en la ciencia. Por supuesto. Crearon un gran centro de investigación geológica conjunto. La ciencia compartida es literalmente su escudo. Aunque fíjate qué interesante, los textos más modernos dicen que hoy su mayor amenaza ya no es un volcán. Ah, ¿no? ¿Cuál es? La posibilidad de que su propio sistema sucumba ante la ignorancia o el egoísmo. ¡Wow! Y es que sobre esa base construyeron un modelo social que, la verdad, me cuesta procesar. Hablemos de su paradigma laboral. Adelante. Una semana de trabajo de 3 días. 3. Con un cuarto día opcional. Suena a utopía, pero ¿cómo evitan que esa libertad se convierta en apatía? Lo hacen porque el objetivo de ese tiempo libre está muy claro en su cultura. No es para el ocio pasivo. ¿Y para qué es? El objetivo es liberar el tiempo para la creatividad, la cultura y sobre todo para fortalecer las relaciones sociales. Su cultura valora acumular experiencias, no bienes materiales. Entiendo. Los textos describen ciudades vibrantes, tardes llenas de tertulias, conciertos, gente haciendo deporte, llenando los museos. La vida social es el eje de todo. Entiendo la idea. Pero un sistema así, a ver, ¿cómo es sostenible? ¿Cómo financian una sociedad que trabaja menos de la mitad del tiempo? Si conectamos esto con el panorama general, la clave es que han logrado una economía de post-escasez. No podrían permitírselo de otra forma. ¿Y cómo llegaron ahí? Los textos apuntan a 2 pilares. Primero, una gestión energética extremadamente eficiente, basada por completo en energías limpias. Adiós a las guerras por recursos. Exacto. Y el segundo pilar es una consecuencia directa del tiempo libre, un bajísimo nivel de consumismo. Un círculo virtuoso. Exactamente. Cuando tienes tiempo para dedicarte a tus pasiones, a tu gente, a aprender algo, la necesidad de llenar vacíos con compras compulsivas, pues, disminuye drásticamente. Menos trabajo, más tiempo personal. Lo que lleva a menor consumo. Y ese menor consumo alivia la presión sobre los recursos, lo que a su vez permite mantener la semana laboral corta. Todo está interconectado. Pero para que ese círculo funcione, necesitas un tipo de ciudadano muy específico, una persona que valore el conocimiento por sobre la posesión. Y eso tiene que empezar en la infancia. Sin duda. Su sistema educativo es el verdadero motor de todo esto. ¿Cómo funciona? Está dividido en fases muy claras. La primera, los primeros 4 años de escuela, es la fase de exploración. ¿Y qué exploran? Es todo lúdico, sensorial, social. El objetivo no es aprender a leer o sumar, sino desarrollar la empatía, la curiosidad y sobre todo la colaboración. Están construyendo al ciudadano cooperativo desde el día 1. ¿Y después de esa base? A partir del 5º año, empieza la fase de detección de talentos. Equipos de psicólogos, pedagogos, mentores observan a cada niño para identificar sus inclinaciones innatas. Y le diseñan un currículum a medida. Exacto. Un plan individualizado para potenciar al máximo esas fortalezas. La idea es potente, pero también me genera dudas. ¿Qué pasa si el sistema se equivoca? ¿O si alguien descubre una nueva pasión a los 40? No es un sistema que te encasilla desde niño. Es una objeción muy lógica, pero ellos lo ven de otra forma. Usan un concepto clave. Talentos sacan talentos. ¿Qué significa eso? La idea es que al enfocarte en desarrollar una fortaleza principal, esa misma confianza y maestría actúa como un motor que impulsa el descubrimiento de otras habilidades. Ah, ya veo. No se trata de decir tú serás matemático y nada más. Es usar las matemáticas como una puerta para descubrir, quizás, una pasión por la arquitectura o la música. Es flexible. El objetivo no es formar trabajadores, es formar individuos plenos. Entiendo. Al eliminar la competencia académica como eje, se libera la curiosidad. Cada persona contribuye desde lo que ama hacer. Y eso, claro, refuerza todo el modelo. Personas realizadas y felices son el motor de esa economía.
vuelve a ser el mismo círculo virtuoso. Hemos hablado de la geografía, de la semana laboral, de una educación casi personalizada. Todo se siente como un engranaje perfecto. Pero me sigue faltando una pieza. ¿Cuál es el motor? ¿Qué filosofía impulsa todo esto? Esa es la pieza que lo une todo. En el corazón de la civilización caiquesa hay un principio filosófico fundamental: la unidad recíproca. ¿Unidad recíproca? Lo resumen en una máxima: el individuo pertenece al cosmos y el cosmos pertenece al individuo. Suena muy poético. Pero, ¿qué significa en la práctica? Significa que no hay separación. Cualquier acto que te perfecciona a ti, por pequeño que sea, perfecciona al universo entero, y viceversa. Elimina la sensación de insignificancia. Por completo. Tu vida no ocurre en el universo, es una expresión del universo. Y explican que esta vida se desarrolla en la tensión de dos dimensiones: el espacio, que es infinito, y el tiempo, que es eterno. ¿Y el ser humano dónde queda en esa ecuación? El ser humano es el punto de activación. Son nuestras decisiones las que hacen que tiempo y espacio interactúen, creando la realidad. Esto nos lleva a su concepto de evolución. Que no es biológica, supongo. No, para ellos la evolución biológica ya está más o menos resuelta. La verdadera evolución pendiente es espiritual, un proceso consciente de perfeccionamiento que nunca termina. Y si es un proceso consciente, debe haber un mecanismo. ¿Cómo se avanza en esa evolución? La respuesta que dan los textos es la decisión congruente. Cada elección, por mundana que parezca, si se toma de forma paciente, consciente, creativa, es un pequeño paso en esa escalera evolutiva. El progreso no es algo que pasa, es algo que se elige. Momento a momento. Por eso, su sistema social está diseñado para dar a la gente el tiempo y la educación para tomar ese tipo de decisiones. Suena increíblemente exigente. Requiere un estado mental muy particular. Sí, y mencionan un factor psicológico que es indispensable: el optimismo. ¿Optimismo? Pero no como una esperanza ingenua. Para ellos, el optimismo es una herramienta, una actitud de confianza en que las decisiones conscientes siempre llevarán a una mejora. Es la postura de seguridad que alimenta todo el sistema. Con esa base, ahora entiendo mejor cuando los textos dicen que la misión de Kaikar es educar para la consecuencia espiritual. Exacto. Y el objetivo final de todo este camino es alcanzar un estado de trascendencia plena. Es una especie de nirvana, dejar el mundo atrás. Todo lo contrario. La trascendencia no es escapar del mundo, sino vivir en él en total coherencia con esos principios. Es la máxima realización posible aquí y ahora. Usan una metáfora visual muy poderosa para explicarlo. ¿Cuál? La espiral de la conciencia. A ver, explícame eso. Imagina una espiral que asciende sin fin. La espiral se desenrolla, se expande, en el espacio infinito. Eso representa el crecimiento sin límites de la conciencia. Ok. Y su movimiento constante hacia arriba es impulsado por el tiempo eterno, que asegura que el proceso nunca se detenga y siempre tienda a la perfección. ¿Y la conciencia humana? La conciencia humana, según esta filosofía, es precisamente lo que surge en esa interacción, en esa danza entre espacio y tiempo. No es una cosa, es el evento que ocurre en el aquí y el ahora. Entiendo. ¿Y cómo te subes a esa espiral? No es automático. Los textos son muy claros. La única llave para asomarse a la espiral y finalmente subirse a ella es la libertad interior. La libertad interior. Y esa libertad no se hereda ni se regala, se gana, decisión a decisión, a través de la forma en que cada persona configura su propia relación con el mundo. En resumen, lo que estos textos sobre Kaikar nos muestran es, un modelo donde una geografía hostil obliga a una cooperación total. Esa cooperación permite un sistema social que libera a las personas del trabajo excesivo para que puedan dedicarse a su desarrollo. Justo. Y todo esto se sostiene sobre una filosofía muy profunda, donde cada decisión individual tiene una resonancia cósmica, impulsando la evolución consciente, aquí y ahora. Has dado en el clavo, y nos deja con una reflexión final bastante provocadora. ¿Cuál sería? Los textos afirman que la confianza y el optimismo no son solo para Kaikar, son la actitud básica necesaria en cualquier planeta para tomar decisiones que impulsen hacia un futuro mejor. Claro. Y esto plantea una pregunta.
Si cada elección consciente que hacemos tiene el poder de definir quiénes somos y de configurar nuestra propia espiral de crecimiento, ¿qué proyectos de vida, qué ideas, qué relaciones nos atreveríamos a construir si aplicáramos esa confianza radical en nuestro potencial aquí y ahora, sin tanto miedo a los resultados? Bienvenido, viajero. Hoy te invito a conocer Kaikar, un planeta enano definido por los extremos más absolutos. Imagina un mundo con un altiplano helado en un extremo y selvas volcánicas humeantes en el otro. Un entorno tan hostil debería ser la cuna de la guerra, pero aquí yace la gran paradoja de Kaikar. Esta geografía implacable no generó conflicto, sino una civilización unificada con 20.000 años de paz documentada. ¿Cómo es posible? Para descubrirlo, debemos embarcarnos en un viaje que nos revelará cómo los desafíos más grandes pueden forjar las almas más fuertes y unidas. Para comprender a los Kaikesa, primero hay que entender su hogar. Kaikar tiene un único supercontinente rodeado por un océano infinito. Esta simple pero monumental característica es la clave de todo. Desde sus inicios, la inmensa disponibilidad de espacio eliminó la causa fundamental de casi todos los conflictos, la competencia por el territorio. Sin esa presión, su evolución social tomó un rumbo diferente, donde la cooperación no era una opción, sino el instinto social primario. Cada región de Kaikar es un mundo en sí misma, pero ninguna podría existir en aislamiento. El norte es una meseta fría y majestuosa. Sus habitantes, de piel pálida y gran estatura, son maestros en la extracción de metales y minerales esenciales para la tecnología. En el extremo opuesto, el sur es un crisol de fuego y vida. Sus habitantes, de piel oscura y complexión robusta, son los guardianes de una selva exuberante que provee frutos exóticos y especias. Entre ambos se encuentra el crisol central, el corazón fértil que une los extremos. Aquí se celebra el rito de reciprocidad, un intercambio sagrado donde los tesoros del norte y la vitalidad del sur se encuentran. No es un simple trueque. Es un pacto espiritual que demuestra que la cooperación es más poderosa que la competencia. Pero el verdadero unificador no fue el comercio, sino un enemigo común: el propio planeta. Los sismos y volcanes constantes eran un recordatorio de su fragilidad. Esta adversidad compartida se convirtió en la fuerza que elevó el conocimiento científico y la cooperación a la más alta prioridad. Liberados de la guerra y unidos por la supervivencia, los Kaikesa pudieron enfocarse en una sola meta: optimizar la calidad de vida. El resultado es una sociedad que redefine el progreso. Su jornada laboral es de solo 3 días, liberando el recurso más valioso, el tiempo, para el desarrollo personal, social y cultural. Su sistema educativo no busca estandarizar mentes, sino potenciar el talento único de cada individuo. Y en la cima de todo está su filosofía. La evolución no es un proceso biológico terminado, sino una tarea espiritual infinita que se impulsa con cada decisión consciente y optimista. Su objetivo es alcanzar el máximo potencial en el aquí y el ahora, expandiendo su conciencia como una espiral que crece perpetuamente. Kaikar nos enseña que los mayores obstáculos pueden ser, en realidad, los caminos hacia nuestra mejor versión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y seguir explorando con nosotros.